peor pedo de peor borrachera. Me quedé dormido abrazado a la taza del váter. Entonces, se olvidaron de mí. Es una sensación que ha cambiado, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor. Soy Gonzalo Calabrese y este es el podcast del grupo Escape. Y hoy tenemos con nosotros en nuestro primer podcast a un gran amigo, a uno de los perfiles más interesantes y que más aportan a nuestra compañía. Con todos ustedes, Jorge Sancerni. Bueno, Gonzalo, un placer estar aquí en el primer podcast del PP. Estás escuchando el podcast de Escape. Estamos muy contentos con su incorporación. Lleva, corrígeme si me equivoco, más de 10 años con nosotros. 10 años. ¿10 años justos? Sí, literal. Bárbaro. Una temporada. Bárbaro. Vamos a hablar de muchas cosas porque, cuéntanos un poco a qué te dedicas dentro de la empresa. Yo soy ahora mismo el Sales Manager dentro de la empresa y me encargo un poco de toda la gestión y la estrategia comercial para productos de universitarios en Escape. Queda ñocho el inglés, ¿eh? Dime tu puesto en español. Sería director comercial en la parte de universitarios del producto de Caribe y Tailandia. Mucha gente. Muchos años. ¿Cuánta gente crees que le has vendido un viaje? No te sabría decir en plan el número de personas, pero sí que el otro día echando cuentas fácil, yo creo que más de 1.500 o 2.000 presentaciones habré hecho en tanto tiempo. Empecé por la parte de colegios, me fui formando en esa parte hasta que dimos el salto a universitarios hará ya 4 o 5 años, cuando justo vuelvo a Estados Unidos. Madre mía. Yo diría que más, porque, 2.000 presentaciones, yo tengo entendido que a lo largo del año podéis vender aproximadamente, tú piensas entre 2.000 y 3.000 personas. Ha cambiado las metodologías. Pre-COVID eran presentaciones presenciales, entonces tú en un mismo día podías hacer menos cantidad de presentaciones, entonces en un día podías hacer 3, como mucho 4, porque a lo mejor tenías en diferentes partes ya no solo de Madrid, sino de los alrededores. Actualmente con las tecnologías puedes estar haciendo desde tu casa 6, 7 presentaciones diarias y por ende sí que hemos aumentado la cantidad diaria. Que viva la era digital. Ojo. Te quería preguntar sobre todo porque, claro, 10 años más en esta empresa, ¿cómo nos conociste? Escape era una agencia muy pequeñita y yo en el colegio que estudiaba, un amigo mío, su hermano mayor, era del grupo de amigos de Edu, de Nacho, de la gente que fundó esta empresa. Y nosotros nos íbamos a ir a Mallorca por aquel 2012. Y nada, yo estaba viendo agencias, pero agencias de viaje tradicionales y no sabía un poco en qué decidir. Y me dijeron, oye, pues han creado una empresa nueva que se llama Escape, están destinados un poco más enfocados a toda la parte del Caribe, pero van a empezar con Mallorca este año, ¿por qué no vas y les conoces? Y me acerqué a las oficinas, que recuerdo que estaban ahí en Atocha, y la primera impresión que me dieron fue muy buena. Hasta entonces todas las agencias a las que yo había asistido me trataban como un niño, ¿no? O sea, no estaban acostumbrados a una venta para un público que no era el suyo. Entonces ellos me acogieron súper bien, me acuerdo que me ofrecieron una Coca-Cola mientras me explicaban todo, que me enseñaron las oficinas, o sea, fue todo muchísimo más cercano. Y no es que me vendieran un viaje distinto, sino que el trato que recibí yo fue lo que hizo que saliese yo de esa oficina y yo le dije a mi clase, no vamos a ir con esta agencia únicamente por el trato que he recibido. Entonces yo viajé con ellos, me llevé a todo mi colegio para allá y desde entonces pues me empezó a gustar mucho, vi que se me daba bien y me empecé a trabajar. ¿Qué consideras que son las mejores aptitudes para un perfil como el tuyo? Porque al fin y al cabo convencer a tanta gente a lo largo de tantos años tienes que tener cualidades al fin y al cabo para vender la moto. No considero que venda la moto, yo lo que considero que hacemos es llegar a esa necesidad o a ese querer pasárselo bien que tiene todo el mundo. Solo que hay veces que uno mismo se pone barreras, como puede ser la barrera económica, como puede ser la barrera de no, es que tengo otra cosa que hacer, no es que tengo tal. Y a mí lo que me gusta o lo que creo que una persona debería tener para dedicarse a esto es energía, es paciencia, pero porque muchas veces te vas a ver en situaciones que tienes que respirar 3 veces y no decir exactamente lo que piensas, y sobre todo motivación. Y verborrea. Sí, pero eso también al cabo de los años uno va mejorando. Pero sí que es cierto que bueno, pues el tener ganas, el tener motivación, el querer seguir aprendiendo. Y a mí hay una cosa que es lo que, de verdad, cada mañana me levanto con más ganas de hacer lo que hago, que es que no paro de aprender.
pero porque yo vivo de las personas. Entonces, al fin y al cabo, yo cuando vendo un viaje no se lo vendo exactamente a ti, que se lo puedo vender a mi madre. O sea, en función del público al que yo me estoy dirigiendo, tengo que adaptar mi speech, ¿no? Entonces, eso me hace seguir mejorando cada día y amar lo que hago, obviamente. Bueno, yo creo que para los que no nos conozcan, yo creo que todos nos hemos ido de viaje, ya sea finalizar, en este caso, segundo bachillerato, o acabar la carrera, o acabar el máster, y sabemos todos que tenemos, que cuando decides eso hay mucha competencia. Entonces yo te decía sobre todo lo de la verborrea, porque muchas veces tienes que ganarle ese discurso al comercial contrario. ¿Quieren que te cuente mis trucos o qué? Bueno, yo es que, para que los que no lo sepan, que probablemente no lo sepáis, yo también era comercial. Entonces, yo a mí lo he traído mucho a mi terreno y a mí me ha servido mucho pues para llegar en mi ámbito personal. Entonces, yo siempre digo que no me como un rosco en una discoteca con música, yo necesito terraza. Entonces, sí que yo veo mucha similitud. Entonces, a mí eso me ha facilitado muchas las cosas en mi vida y nada, preguntarte a ti cómo te ha ido. La verdad es que para conocer gente, el hecho de ser más suelto en cuanto al poder hablar y tener menos vergüenza me ha venido bien. Ya bien sea para conocer amigos, ya bien sea para conocer pareja o ya bien sea para negocios, ¿no? O sea, sí que es cierto que el estar dedicándote a diario al hablar con las personas hace que te sea más sencillo en relacionarte en ámbitos más informales. Por lo cual, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, que eres más en terraza. Sí, yo soy más de terraza que de bailoteo también. Tienes una pinta de terraza. Bueno, te quería hacer una pregunta bastante interesante. Si tuvieses que escoger un destino de escape ahora mismo, ¿cuál sería? Sin duda, Tailandia. ¿Tailandia? Sin duda. Tailandia full. O sea, yo tuve la oportunidad el año pasado de ir. Sí que es cierto que no quiere decir que los dos no me gusten. O sea, me parecen fascinantes. Pero bueno, me voy haciendo mayor y voy buscando a lo mejor otro tipo de viaje. Y sí que es cierto que lo que yo viví en Tailandia fue increíble. Pero porque es una mezcla un poco de todo. O sea, tienes la parte de naturaleza, tienes la parte de aventura, tienes la parte también de ocio. Y a mí lo que más me gustó fue el choque cultural. Al fin y al cabo, todos los países más occidentales, pues es la misma religión, una cultura muy parecida. A nivel arquitectónico es muy similar, pero tú te vas a un país asiático y el choque es muy brusco y a mí fue una cosa que me fascinó. ¿Anécdota graciosa en Tailandia? La gente cree que llueve a partir de julio. O sea, nosotros en época seca, nos diluyó absolutamente todos los días, pero todos los días. Y estábamos en una isla que yo me he enamorado, y de hecho es que me voy a tatuar la isla, que se llama Koh Tao. Y teníamos que ir a una islita muy pequeña que pertenece a esa isla, que se llama Koh Nan Yuan. Y vimos cómo diluviaba, y te prometo que cualquier persona con 2 dedos de frente decía: yo no salgo, no cojo un barco ahora, pero ni de broma. Y para allá que nos fuimos, todo el mundo con chubasqueros. Yo me quedé sin chubasquero. Tuve que ir con un paraguas, que parecía yo ahí el pijo de toda la embarcación, que estuviese esa embarcación y dices, madre mía, nos vamos a quedar aquí. Y la actitud de la gente. O sea, la actitud de la gente de decir, estoy en un viaje, pago un dinero, me está diluviando el día que más ganas tenía porque son unas playas espectaculares. Y fue todo lo contrario. O sea, la gente se animó, empezó a hacer bromas, empezó a tomarse eso con joder, no podemos cambiar el tiempo, ¿no? Entonces, que a mí eso fue lo que más tanto me impactó por la situación, de decir, el surrealismo que estaba siendo el ir a una isla con esa meteorología, y la actitud de la gente que me encantó. Yo creo que nos representa mucho el buen gusto de nuestros viajeros y el nuestro por escogerles también, ¿eh? Sí que es cierto que obviamente tú no eliges el cliente que va a viajar contigo, pero sí que puedes hacer porque pues realmente se lo pase mejor de lo que cree, ¿no? Pero tenemos bueno. Obviamente, eso no nos lo va a quitar nadie. Vale, otra pregunta. Si tuvieras que escoger, te pongo un ejemplo, Madrid o un destino con escape, peor pedo. Peor pedo y peor borrachera. Sí. Un destino con escape. ¿Cuál? Yo, mis mayores borracheras están en México, sin duda. A ti tú me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias. Anécdota. Esto fue en 2017, creo que fue, y teníamos una noche libre. Era una glow party, una fiesta de pintura. Y nos íbamos en Cancún, hay una calle como ellos lo llaman la calle de antros. Antros ahí es discoteca. Entonces, fuimos a un sitio que se llama Señor Frogs, y fuimos con una camiseta de escape antiquísima que ponía I Love Riviera Maya Way, con un corazón, en chanclas y en bañador. Y entramos a la discoteca, éramos 7 personas, nos bebimos 7 botellas de tequila entre los 7. Nos bebimos lo que se llama un revólver. Un revólver te pone, imagínate, una copa de balón
ancha y dentro de la copa de varón te ponen 5 chupitos. Tú tienes con una pajita, tienes que ir viéndote los 5. Y de ahí nos fuimos al bar de al lado, que yo obviamente ya no me acuerdo absolutamente de nada. Lo siguiente que me acuerdo es que cerró, todos iban igual de borrachos de lo que iba yo. Me fui al baño, obviamente, porque no podía más, y me quedé dormido abrazado a la taza del váter. Entonces, se olvidaron de mí, porque iban tan borrachos, se olvidaron de mí, me cerraron la discoteca y me quedé con las luces apagadas en la discoteca abrazado a la taza del váter. Encerrado. Encerrado. ¿Hasta cuándo saliste? Hasta que un puertas me encontró, me sacó, yo esto no me acuerdo absolutamente nada, y me entregó a mis amigos, que daba la casualidad que justo estaban tomándose unos tacos al lado. Y cuando llegamos a casa, vivíamos en una especie de adosado y yo dormía en la parte de arriba. Entonces yo fui a mirar las escaleras y decir, o sea, no me veo capaz de subir estas escaleras, es que no me veo capaz. Y vi el césped pues con una pinta espectacular y fresquita y decidí hacerme posición fetal y me quedé dormido en mitad del césped. Y efectivamente no me acuerdo absolutamente de... ¿Dormiste a gusto? Oh, hombre, fresquito. Bueno, para los que no lo sepan, lo que es el Grupo Escape tiene lo que estaba contando Jorge de que tiene el apartado viajes. Por otro lado también tenemos, dentro de los viajes, tenemos Tailandia, México, Mallorca, uy, se me va alguno, Punta Cana, Malta, Túnez, Salou, nieve también tenemos, si queremos, que ahora viene época de nieve también. Total. Y por otro lado, tenemos otras 2 ramas, que una es la rama de que organizamos y somos promotores de eventos multitudinarios. Y por otro lado, tenemos una agencia de marketing. En la agencia de marketing, uno de nuestros principales partners es Ron Barceló, que creo que tú lo conoces desde cerca. Han hecho Desalia ya muchos años, creo que tú has vivido muchos Desalias. Nosotros nos hemos encargado varias veces de montar lo que es la experiencia en destino ahí. Hace poco hemos tenido en 2022, en mayo, como muchos nos acordaremos, Desalia en Punta Cana. Cuéntame un poco la experiencia de viajar con Ron Barceló y por supuesto luego te preguntaré cuál es tu copa favorita. Mira, te voy a contar una historia, aprovechando que sacas. Mi relación con Ron Barceló ha sido súper bonita desde el minuto 1. Nosotros, esto es 2016, creo que empezamos. Yo era bebedor de Brugal, ¿vale? Era bebedor de Brugal. Competencia full, Total. Y empezamos este acuerdo, gracias efectivamente, como tú bien has dicho, a la parte de marketing de Escape. Y a mí me llamaron como embajador. Yo fui el primer embajador que tuvo aquí en Madrid, junto con una chica. Y la idea de Ron Barceló era, oye, queremos que vuestros círculos conozcan Barceló, que lo vean como algo guay, que lo transmitáis, etcétera, etcétera. Y yo les dije, oye, es que yo bebo Brugal. Dije, bueno, pues tiempo al tiempo, ¿no? A día de hoy, o sea, no tomo una gota de Brugal. O sea, soy amante del Barceló. Entonces, qué de fuerte es, en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que efectivamente por todo lo que viví con ellos, por el alcohol que nos daban, que nos regalaban, que tú ibas a una fiesta y llevabas tú con tu Barceló, etcétera, etcétera, pues cómo fue cambiando todo hasta tal punto que ahora todo mi entorno bebe Barceló y yo soy el primero que no bebo otra cosa que no sea Ron Barceló. Entonces yo empecé con ellos. Ahí está tu poder de gentes, ¿eh? Yo sí digo que soy microinfluencer. Yo soy influencer en mi casa y con mis amigos. A día de hoy, encima aún más con la digitalización, estamos cada vez menos acostumbrados a exponernos en público, es decir, de hacer una ponencia y delante de 70-80 personas saber argumentar. Entonces, cuéntanos un par de tips que tú tienes y qué recomendarías a una persona que tiene ese miedo escénico, ¿no? Para poder decir, joder, me planto y digo aquí lo que quiero y a base de... Cuéntanos un poco. Mira, yo lo primero de todo, y te va a parecer un clásico, pero es escuchar a la otra persona. O sea, tú has comentado que muchas veces uno tiene que convencer o muchas veces uno tiene que discurrir, ¿no?, en una conversación. Y yo lo primero que hago es escuchar a la otra persona. En función de lo que escuchas de esa persona, lo que te está transmitiendo, tú ya entiendes por dónde puede ir esa persona. En función de por dónde pueda ir, tú te anticipas, ¿no? Entonces, para mí siempre es escuchar. En una negociación, escucha primero. En una venta, escucha primero. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué está demandando? ¿Te está demandando algo más cultural? ¿Te está demandando algo más de ocio? Entiéndele. Y lo segundo, a la hora de las ponencias, yo siempre lo digo que... Así que esto que yo soy un sinvergüenza toda mi vida. Yo desde que tengo uso de razón, en clase salía a hablar y no tenía ningún problema, ¿no? Pero obviamente también me pongo nervioso. O sea, obviamente.
Yo ahora mismo me voy a un anfiteatro y tengo a 1000 personas a las que voy a hablar, y al primero, los 30 primeros segundos, pues a lo mejor estoy un poco nerviosete, pero luego ya pues se me va. ¿Por qué? Porque como te decía al principio, he hecho miles de presentaciones. Entonces mi consejo sería que sigan haciendo. En la primera no te va a salir bien, la segunda tampoco, pero verás que a la 10ª va a salir muchísimo mejor. Entonces, si tú tienes miedo a algo pero no lo haces, ese miedo va a poder contigo. Entonces, que tú sigas. Aquí saco un poco lo que es el modelo americano, ¿no? Hay un dicho que dicen que un español a la hora de efectividad, sobre todo profesional, es equivalente a 10 alemanes, pero 10 alemanes es equivalente a 100 españoles. Entonces, bueno, no sé si has entendido un poco la metáfora que te acabo de decir. Es decir, a nosotros desde que nos enseñan, ¿no? en el colegio es como un trabajo muy individualizado, muy de pues aprender X cosas, luego pues soltarlas en un papel y ya está. Te he sacado antes lo de hacer ponencias, que mucha gente pues tiene ese miedo escénico, y cómo ves tú también la hora de, teniendo tanta gente a tu cargo como tienes, no nos enseñan tampoco en el colegio ni en la universidad muchas veces a trabajar a base de resultados en equipo. Entonces, sacaba lo de los españoles porque en el resto de Europa y en Estados Unidos se trabaja muchísimo pues lo que es la cooperación, pero vamos, todos hemos vivido en el colegio de hacemos este trabajo en grupo y al fin y al cabo lo hace uno o lo hacen dos y los otros tres se tocan las narices, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú que tienes ese puesto, ¿no? De al fin y al cabo coordinar a tanta gente, y qué tips también dirías, ¿no? De cara un poco a buscar la máxima efectividad de la gente? Yo estoy de acuerdo contigo pero sí abriríamos otro melón ahora que se nos puede ir por las ramas en cuanto a... Estás invitado a otro podcast, en cuanto a todo el tema de la educación, en cuanto a eso, ¿no? Al trabajo de equipo, o incluso a la ponencia y a la parte de comunicación verbal, creo que es súper importante. Pero enfocándolo un poco más a lo que acababas la pregunta de cómo lo veo a día de hoy, yo creo que la gente llega a la empresa con muchas ganas, pero sí que es cierto que a lo mejor no es que falte esa metodología de trabajo en equipo, sino que no han trabajado en una empresa en la que se haya implementado. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros principalmente los empleados que tenemos son empleados que esta es su segunda experiencia en el mercado. Entonces yo lo que intento siempre es poder transmitirles eso desde el minuto 1. Aquí nadie es mayor que nadie, aquí nadie es mejor que nadie. Y una de las cosas que me encanta hacer y que me encanta practicar con ellos es que porque yo doy una reunión no quiere decir que el cómo lo esté dando yo sea la manera de darlo. Es decir, yo cuando acaba cada reunión les digo, oye, ¿cómo lo habéis visto? ¿Creéis que podemos mejorar algo de cara a la semana que viene? ¿Creéis que podemos ser más eficaces en alguna parte? Y ser igual que ellos. O sea, al fin y al cabo yo también me puedo equivocar, uno tiene que asumir sus errores, tienes que estar ahí para ellos para todo lo que necesiten y tienes que enseñarles. Es decir, al fin y al cabo, cuando uno tiene un puesto de responsabilidad y tiene mucha gente a su cargo, siempre lo hemos hablado, ¿no? Un líder o un jefe no es para nada lo mismo. Entonces yo lo que puedo transmitir es que soy una persona de la que pueden aprender y por ende yo me estoy formando constantemente para poder enseñarles también a ellos, y por otra parte que sea una persona cercana, ¿no? Una persona a la que pueda preguntar, a que no tengan vergüenza de decir, oye Jorge, no me he enterado de esto, no me ha quedado claro esto. Pues que no se preocupe, que vamos a seguir trabajando. Entonces, efectivamente, trabajar esa metodología haciendo sentir a todos por igual y un constante aprender. Recogiendo estos comentarios, que tú estás un poco en el intermedio de trabajar con gente más joven y con gente también con una edad más avanzada, nosotros también trabajamos hace varios años con Desperados, que tenían ese himno de la generación perdida, ¿no? Hacen referencia a toda esa gente que ha nacido a partir de 1997 para arriba, que dicen, joder, creo que la gente joven no sabe de qué va, no sabe lo que es el esfuerzo, no saben muchas veces lo que es en búsqueda de los resultados. ¿Qué opinas? Tú que tienes ahí como las visiones de tratar con gente que como te he dicho, de avanzada, pero que sobre todo tienes gente a tu cargo, pues que, como bien has dicho, acaban de entrar en el mundo laboral. ¿Cómo lo ves? Yo luego, si quieres, te digo lo que opino. ¿Cómo lo veo en sentido de cómo les veo a ellos? Sí. ¿Les denominarías que es una generación perdida o no? Para nada. Yo creo que, y esto va a ser una opinión muy mía, muy personal, o sea, yo creo que la generación en la que hayas nacido no tiene por qué definir qué tipo de persona seas. Yo creo que va más en la educación que has recibido en casa y en la forma que tú tengas de ser. Entonces, yo gracias a Dios tengo un equipo que desde que son jóvenes y
y a mí me lo han ido contando, pues los he ido conociendo, se han ido buscando la vida, han ido encontrando resultados, han querido ir aprendiendo, etcétera, etcétera. Ese es el perfil también que queremos en Escape. Entonces yo creo que muchas veces nosotros vamos fuera a buscar a personas para incorporarlas al equipo y ese es el perfil el que vamos buscando. Entonces, no creo que sea tanto la generación, sino el tipo de persona. Y por ende, en esta empresa tiene cabida aquella persona que quiere luchar por sus sueños, que es una persona que se va a esforzar y que sabe que no le va a llegar todo a bien. Mira, lo comparto, pero te lo enfoco también desde otra perspectiva. Hace 20, 30 años te aburrías, ¿no? Y pues te tocaba comer techo, como quien dice, ¿no? Ahora, ¿cuántos estímulos puedes tener a lo largo del día? Si te aburres, te metes ahora con TikTok. Si no, te vas a Instagram. Luego, lo que es también el fracaso es, oye, subo una historia, si me la ven 1000 personas es un éxito. Si me la ven 300, ostras, no soy popular, ¿no? Entonces, antes no había una manera de testear ni el agrado que tú tenías por terceras personas y que, joder, que había muchas veces que, bueno, nuestros padres se han aburrido y no han tenido a nadie con los que podían quedar porque llamabas, quedabas y a lo mejor la otra persona no se presentaba. Ahora tenemos un montón de estímulos y sobre todo tenemos recompensas prácticamente inmediatas. Sí que es verdad que tú verás que, o sea, nosotros lo utilizamos muchas veces para vender viajes, que generar ese estímulo de vender viajes lo podemos generar mucho más fácil que ahora si lo queremos llevar a esta conversación. Pero ¿qué opinas tú sobre este tema al respecto? Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que has hecho una cosa que es muy clave para mí, que es todo el tema de los estímulos que tenemos externos ahora mismo. Yo no soy tan mayormente como mis padres, pero sí que es cierto que cuando yo me crié tampoco había tantos estímulos como hay hasta a día de hoy. ¿No tenías ni 20? No, efectivamente. O sea, 20 se creó siendo yo adolescente. ¿Perdiste la época de 20? No, yo tuve 20, tío. ¿Con cuántos años hiciste 20? Yo tuve 20 con 14 años, 15 años, más o menos. Yo es que era joven y mi padre no me dejó. Pero antes el mundo que tenía Messenger también, tío. O sea, efectivamente. Con los Pink. Bueno, el Pink era de la BlackBerry. Los zumbidos. Los zumbidos. Yo llegué a captar algo de los zumbidos, fíjate. Pues sí. Pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo de hecho creo que es una generación que es muy inmediata. Y yo siempre pongo un ejemplo que es, o sea, nos quejamos si pedimos comida por Globo y nos tarda, o por Uber Eats o por la aplicación que sea, y nos tarda más de el tiempo que aparece. Ejemplazo, cuando antiguamente tú pedías una pizza viendo el fútbol y sabías que podía tardar 45 minutos, podía tardar 1 hora y media. Y eras consciente de eso. Entonces yo creo que ahora obviamente es una generación que ha cambiado, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor. Las épocas cambian, nuestros abuelos no eran exactamente igual que nuestros padres, etcétera, etcétera. Entonces son personas a las que tienes que impactar con una inmediatez muchísimo, o sea, más rápida que lo que hacías hace 10 años. Pues bueno, ahora tenemos más medios que antiguamente no teníamos. Pero yo creo que antes que decir que es una generación y criticar porque es todo inmediatez, me gusta enfocarlo de otra manera. Es decir, ahora tenemos más medios a través de los cuales poder enfocar. Pues antiguamente los métodos de publicidad eran muchos métodos más tradicionales. Los métodos de venta, yo me acuerdo que teníamos que ir poniendo carteles y teníamos que ir poniendo, pues a lo mejor esto ya tiene un trabajo muchísimo mayor. Ahora toda la automatización y toda la tecnología te permite hacer cosas de manera muchísimo más cómoda. Entonces, bueno, ha cambiado la generación, pero también han cambiado los medios a través de los cuales nosotros podemos tanto comunicar como vender. No nos queda mucho de este podcast, pero sí que quería comentar una cosa más, a lo mejor más graciosa y meternos a lo mejor en un tema más delicado. Escape sí que estos 2 últimos años ha pegado un gran cambio, un poco a raíz de la cuarentena, que uno de los sectores más perjudicados, ¿no? Por esto que fue terrible a nivel mundial, fue el sector turístico. Ya no vamos a hablar ni lo que supuso eso a España, ¿no? ¿Cómo viviste tú de repente tener miles de viajeros que tenían un viaje pendiente a decir, es que me quedo en casa? ¿Cómo reaccionó Escape? Creo que resultó de una manera muy positiva. ¿Y cómo viviste tú de tener que explicar a miles y miles de personas, oye, que no vamos a poder viajar? Y cómo lo viviste tú desde dentro? Y también, echando a un lado la faceta profesional, ¿cómo lo viviste tú a nivel mental? Que yo creo que es una cosa que lo hemos dejado ya de lado porque hemos vuelto a lo que, bueno, ya es de hecho la nueva normalidad, que es la normalidad de toda la vida. Pero ha sido duro y hay muchos estudios a nivel psicológico que nos ha afectado de manera grave a la hora de interactuar. Yo, por ejemplo, lo noto. Yo creo que ahora no
ni nos comunicamos, ni interactuamos como lo hacíamos antes. O sea, nos ha afectado, yo creo que gravemente. Entonces, ¿cómo lo viviste a nivel profesional y a nivel personal? A nivel profesional, recuerdo estar en la oficina un lunes y que pues, cogiese pues, el CEO y nos dijera: oye, pues se está poniendo esto un poco más serio, si os parece bien vamos a irnos a casa unos días y ya cuando se tranquilice todo volveremos, ¿no? 2 semanas. Ese fue el último día que pisé la oficina. Entonces fue muy duro, o sea, fue muy duro, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Ha habido muchísimos sectores afectados y no quiero decir que el turismo haya sido de los que más o lo que sea. Igual, luego pero restauración Sí, pero en definitiva todo, o sea, ha sido el sector de los más afectados. totalmente. Y fue muy duro por 2 razones. La primera, porque cada situación del cliente era distinta. Es decir, nosotros nos vimos en una tesitura de que yo había pagado a proveedores, aún no había recibido ese dinero, por ende yo no podía devolver ese dinero al cliente, no porque no quisiera, sino porque no estaba en mi poder. Si devolvíamos todo en ese momento nos quedábamos en quiebra, entonces tuvimos que demorarlo todo. Entonces sí que es cierto que diariamente tú recibías llamadas normal de personas que estaban viviendo exactamente lo mismo que tú, porque era una pandemia global, pero cada situación familiar era distinta. Entonces yo me levantaba diariamente y tenía que decirle pues depende del día, pero a 20, 30 personas que pues a lo mejor su dinero se iba a retrasar, pero porque pasaba esta situación, porque pasaba lo otro, y yo lo recuerdo con horrores. O sea, obviamente a mí me han insultado, a mí me han llamado de todo, o sea, han puesto mi nombre en comentarios, en plan superstar. Fue muy duro porque mucha gente, o sea, ese dinero es una parte muy importante. Sí, o sea, recuerdo que ya no era tanta cantidad de dinero, sí que es cierto, porque nosotros no nos especializábamos en lo que había y nos especializamos, pero sí que es cierto que yo crea un poco más frustración. O sea, es el hecho de decir, Totalmente. estoy viviendo esto que a nadie le está pareciendo normal y pues, encima me estás tocando las narices por otra vía, pues te voy a atacar, ¿no? Entonces, yo sé que yo, si a día de hoy hablo con la cantidad de personas con las que hablo en su momento, yo te diría que el 90% acabarían pidiendo perdón, pero porque era un momento muy complicado. Y volviendo a bajar con escape. Seguro, o sea, sin duda. No, luego sí que es cierto que me he hablado con muchos de ellos y me decían: Jorge, no sé cómo lo aguantaste, que es verdad. O sea, porque él me decía, yo a lo mejor soy uno, o ella me decía, soy uno, pero es que a saber la cantidad de personas. Es que tú llevas miles de viajeros al año, entonces fue auténtica barbaridad. Y fue muy duro. O sea, yo recuerdo, de verdad te lo digo, es un tema muy, muy delicado, con horrores levantarme cada día, pero porque decías, no sé lo que me voy a enfrentar hoy. Y a nivel personal, pues imagínate, si esto es a nivel profesional, pues el personal fue también muy complicado. Yo necesité luego ayuda para un poco salir de eso, y soy una persona muy sociable. Yo soy una persona que le encanta estar con gente, que le encanta salir a la calle, que le encanta viajar. Y el estar encerrado en mi casa más de 2 meses, o sea, fue horroroso. Yo así como anécdota, o sea, yo he llegado, para que te das una idea, a buscar en YouTube sonido de un bar para ponérmelo al lado y tomarme una cerveza con el sonido del bar. Ojo, esto nunca, o sea, no lo había dicho nadie, ¿eh? Para que te hagas una idea, ¿sabes? Yo llegaba los jueves, nosotros tenemos un bar. Dice mucho de lo que te gustan los bares, entonces. Total. Tenemos un bar que se llama Kiruna, que estaba al lado de la antigua oficina de escape, ahí en Fernando el Católico, en el que íbamos todos los jueves a tomarnos croquetas y a tomarnos cervezas. Entonces, independientemente de eso, aunque fuera la pandemia, nos juntábamos los de siempre, nos abríamos una cerveza, da igual el día, o sea, el día, en plan, la hora que fuera, tú te abrías recuerdo, la pantalla del ordenador, el Zoom, te tomabas una cerveza, te venías a charlar como si estuvieras en el bar. Obviamente no era igual, tenías esa falta de contacto, ¿no? Pero si intentamos mantenerlo de la mejor manera posible. Fue muy duro, pero ahora mira, oye, bien, yo creo que hemos aprendido todos. A nivel de escape creo que nos hemos sabido reinventar, ha dicho mucho de la empresa, porque hemos sido capaces de adaptarnos a lo que el público buscaba, y hemos sido capaces de parar un minuto y decir, vale, ¿a dónde queremos llevar esto? ¿Cómo nos vemos en 5 años? ¿Estamos haciendo las cosas bien? Si es que sí, adelante. Si es que no, ¿qué tenemos que cambiar para hacerlas mejor? Y fue un punto de inflexión de verdad que quizás si no hubiese llegado la pandemia, no hubiésemos hecho. Totalmente, y se está recompensando. O sea, nunca habíamos facturado tanto, nunca habíamos tenido tantos destinos, nunca habíamos tenido tantos viajeros y tantos empleados. O sea, nosotros totalmente pre-pandemia éramos 10 empleados y ahora somos más de 30. O sea, ostras, es que has multiplicado por 3. Pues nada, un placer tener a Jorge. Y nada, este ha sido el primer podcast. Let's go. Hasta luego.